Bueno, sé que en la anterior clase no pudimos terminar el tema de los planos de invierno. Respecto a ese tema, esta semana estuve un poquito ajetreada en poder hacer el tema ¿no? Pero esta semana que viene, si tienen estos días, el jueves, podemos retomar. Igual fue algo imprevisto, ¿no? El tema del examen. Y nos tomó toda esa hora. Entonces, igual yo creo que todos deberíamos tomarnos un tiempo para poder analizarlo en la posibilidad de hacer una clase extra para ver ese tema, porque es un tema bien interesante, chicos. Hay varios, yo les puedo mostrar varios videos bien impactantes. Lo que es el video de piel, chicos, bien impactante. No sé si alguna vez han visto una pulsera por presión o alguna cadena de muñeca. Ya les voy a mostrar los videos, chicos. Por eso vamos a hacer zoom, ¿ya? Ya, ahora, el tema que nos toca hoy, chicos, es infecciones del sistema nervioso central. El día de hoy vamos a hablar principalmente de lo que es la meningitis, la principal afección del sistema nervioso central que nos interesa a nosotros, ¿ya? Como contenido teórico, un poco vamos a hablar no solo de la meningitis, vamos a hablar también de lo que es la encefalitis, la meningoencefalitis, la meningitis bacteriana y la meningitis aséptica, ¿ok? Vamos a ver también qué microorganismos nos van a producir meningitis. Vamos a ver cómo vamos a hacer la toma de muestra y el procesamiento de la muestra para la meningitis. Que en este caso, ¿cuál es la muestra? Líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? ¿Dónde se origina el líquido cefalorraquídeo? ¿Y dónde se absorbe? Muy bien, muy bien. Entonces, el líquido cefalorraquídeo es un tipo de líquido que nos permite, a ver, ¿qué funciones tiene el líquido cefalorraquídeo, Fernanda? Sirve como amortiguador y termomilímetro. Ok. ¿Qué dice Miguel? Funciones del líquido cefalorraquídeo. Es correcto lo que dice Fernanda, ¿no? Sirve como un amortiguador. Recordemos que el encéfalo está contenido en la cavidad craneal, ¿no? Y nosotros estamos en constante movimiento o incluso podemos estar sometidos a movimientos bruscos. Esto va a permitir que el encéfalo, o bueno, este líquido permite que el encéfalo no tenga una, no sufra golpes o sufra daño. El encéfalo es un tejido, el tejido encefálico es un tejido muy delicado, chicos, que está constituido de neuronas especializadas, las cuales una vez mueren, no vuelven a regenerarse, no es como el tejido cutáneo, por ejemplo, en la piel que hay regeneración, ¿verdad? En el caso del tejido neuronal, una vez que las neuronas mueren, no vuelven a regenerarse, entonces es un tejido bastante sensible. Por eso analizarlo en estos temas es importante, por eso es que esta infección es tan de importancia médica, ¿no? Como otra meningitis. Vamos a también ver las características del líquido cefalorraquídeo, chicos. El líquido cefalorraquídeo es un líquido corporal que va a tener, al igual que la sangre, distintas tipo de componentes, ¿no? Como ser proteínas, glucosa, entre otros. Vamos a observar cuáles son los niveles normales de estos componentes y cuáles son los niveles alterados que se pueden ver en caso de infección, ¿no? Vamos también a interpretar los resultados de laboratorio del citoquímico y bacteriológico del líquido cefalorraquídeo y de casos clínicos. El citoquímico y análisis citoquímico y bacteriológico, así se llama el análisis que vamos a hacer en el líquido cefalorraquídeo. Usualmente nosotros llamamos cultivos, ¿verdad? En este caso, no solo se hace cultivo, se hace un análisis citoquímico. En el análisis citoquímico nosotros vamos a analizar precisamente las características del líquido cefalorraquídeo, como sus componentes químicos, como dice el nombre, cito. ¿Qué quiere decir cito? Células, ¿no? Sus componentes celulares. Si es que hay presencia de eritrocitos, leucocitos, qué tipo de células hay. Eso vemos en la parte del cito. Del químico vamos a ver todos sus componentes químicos, como ser proteínas, glucosa, ¿qué más puede haber? Bilirrubina, ¿qué más podemos encontrar? Como componentes químicos que podríamos encontrar en el líquido cefalorraquídeo. Proteínas, glucosa, muy bien, entre otros, ¿no? Y el bacteriológico, que ya es como tal el análisis del cultivo, ¿no? Vamos a ver, vamos a aislar microorganismos. Entonces, es un examen bastante complejo que se hace en líquido cefalorraquídeo. Ok, vamos a diferenciar un poco los términos.
menciona lo que es la meningitis, la encefalitis, la meningoencefalitis, ¿verdad? Por un lado tenemos la meningitis. La meningitis, como dice su nombre, es una inflamación ¿de qué? De las meninges. ¿Y qué son las meninges? Son una capa de tejido conectivo, ¿verdad? Que se encarga de recubrir el encéfalo y todo el sistema nervioso central, no solo el encéfalo, sino la médula, ¿verdad? Estas meninges van a estar compuestas de 3 capas. ¿Cuáles son? ¿En qué orden? La madre, a la bebé. Muy bien. Entonces, sucede cuando hay inflamación de las meninges, chicos. Ya está. Hay inflamación a nivel de las meninges, cualquiera de estas capas, ¿ya? Estas capas se van a inflamar. ¿Por qué se da la inflamación principalmente, chicos? Por procesos infecciosos, ¿verdad? Por presencia de microorganismos como reacción inflamatoria. Ahora, algo curioso, chicos, es que en la meningitis el daño que se provoca no es específicamente por el microorganismo como tal, sino por la reacción inflamatoria que se desencadena. Y recordemos que la reacción inflamatoria es una reacción de nuestro propio organismo, ¿verdad? Eso es algo bastante curioso. En la meningitis, el mayor daño que se va a ocasionar es por la respuesta inflamatoria, ya que el tejido encefálico y sobre todo el tejido de las meninges es un tejido bastante delicado. Entonces, por ende, la respuesta inflamatoria va a ser bastante agresiva, ¿verdad? Entonces, por eso es que esta enfermedad presenta una clínica tan característica y tan grave, ¿no? Entonces, no voy a decir que la meningitis también se define como una cuantificación anormal de los leucocitos en el líquido cefalorraquídeo y con manifestaciones clínicas. Aquí está la triada de la meningitis, chicos, que es fiebre, cefalea holocraniana, aquí dice solo cefalea, pero se lo conoce como cefalea holocraniana a un tipo de cefalea que se extiende por toda la superficie, ¿ok? Hay cefaleas que son en un solo lado, son unimicronianas, ¿verdad? Hay cefaleas que pueden ser en ciertas regiones. Pero en este caso, la cefalea que la caracteriza la meningitis es ser una cefalea holocraniana. Dolor en toda la cabeza, toda la región, hay cefaleas occipitales, también en este caso, en toda la región de la superficie de la cabeza, ¿ya? Además, en los niños pueden presentarse náuseas, vómitos y un estado mental alterado. Más adelante vamos a ver, chicos, una escala bastante interesante que nos sirve para poder evaluar la función neurológica. ¿Alguien conoce el nombre de esta escala? La escala de Glasgow, ¿no? Muy bien. A través de esa escala nosotros vamos a poder clasificar a qué nivel está la función neurológica del paciente. Ahora, la encefalitis es un término diferente, chicos, no es lo mismo. Por un lado, la inflamación de las meninges, que las meninges vienen a ser lo que recubre el encefalo. Bueno, gracias. Entonces, ya imaginen que esto es un encefalo. No sé, ya. Ya. Entonces, esto es el encéfalo, chicos, ¿ya? Este es el cerebro que nosotros conocemos, ¿no? Y alrededor del cerebro se van a encontrar las meninges cubriéndolo, ¿verdad? La infección a nivel de aquí, de las meninges, va a ser la meningitis, ¿verdad? Y nos dice que la infección a nivel del parénquima pulmonar, ¿qué es el parénquima, chicos? ¿Qué es el del parénquima cerebral? Yo me quedé perdón, que biología me tiene mal. El parénquima cerebral, chicos, ¿qué es? Es un tejido funcional del cerebro. ¿Qué quiere decir? Que va a ser todo el tejido que van a componer a las neuronas y que otras células. Y las células gliales, ¿verdad? Que van a ser las principales células funcionales del cerebro. O sea, no va a ser referencia a todo el tejido del cerebro que no sea tejido de sostén, que no sea tejido conectivo, que sean únicamente células especializadas, ¿ya? Que todo esto viene a ser el parénquima. Entonces, la inflamación del parénquima se va a denominar. Algo curioso que se puede mencionar, chicos, es que normalmente no hay dolor en el parénquima. Aquí no experimenta dolor, ¿verdad? No sé si han escuchado alguna vez
que no hay sensación de dolor a nivel del cerebro como tal. Lo que duele que es las meninges, ¿verdad? Las meninges. Entonces, si hay dolor en una encefalitis que sí es probable, muy probablemente sea porque al haber inflamación en el tejido del parénquima pulmonar va a haber compresión de las meninges. Y las meninges son las que van a tener terminaciones nerviosas, ¿no? Entonces son las que van a transmitir la sensación de dolor. No quiere decir que en una encefalitis no haya dolor, sino que el dolor se desencadena por otro mecanismo, ¿verdad? Entonces, eso sería la encefalitis. Entonces, nos dicen que es el tejido especializado responsable del proceso integral y transmitir de información para el control de las funciones cognitivas. Aquí está, miren, se puede ver un ataque de cómo se ve un cerebro inflamado. ¿Se dan cuenta? Normalmente ustedes creen que todo el cerebro ocupa esa cantidad de espacio espontáneo. Está inflamado, ¿verdad? Está inflamado. Y podemos ver cómo acá puede llegar a ser compresión a nivel de la meninge. Y eso puede provocar dolor. Eso sería una imagen de cómo se vería una encefalitis. Ahora, ¿qué es la meningoencefalitis? La meningoencefalitis es una combinación entre ambos procesos. Se da una meningitis y una encefalitis grave. Hay muchos casos, por ejemplo, la toxoplasmosis nos puede provocar una meningoencefalitis congénita, ¿verdad? Eso ya ahora, las meningitis, chicos, no van a ser procesos únicamente de las bacterias. Las meningitis pueden producirse muchos otros microorganismos. Pero cuando hablamos de una meningitis bacteriana, nos dice que esta se va a caracterizar por una inflamación intensa y alteraciones marcadas del líquido cefalorraquídeo. Más adelante vamos a ver cuáles son los biológicos más comunes, chicos. Pero la meningitis bacteriana, hay un tipo de meningitis bacteriana que se considera de declaración epidemiológica obligatoria. ¿Alguien sabe cuál es? Muy bien, la Neisseria meningitis nos va a provocar una meningitis bastante agresiva que puede matar al paciente en cuestión de un día, chicos. Entonces nosotros tenemos que, si en algún momento llegamos a diagnosticar una meningitis meningocócica, nosotros debemos hacer una declaración obligatoria, ¿ya? Y por otro lado está lo que es la meningitis aséptica. A ver, esto es bastante curioso porque yo cuando lo leí, dije meningitis aséptica. Asumí que se refería a algún tipo de meningitis provocada por algún componente químico, pero no. La meningitis aséptica hace referencia generalmente a procesos virales, a una meningitis de etiología viral, ¿no? Que va a presentar cambios menos severos y ausencia de bacterias del cultivo. Esta va a ser una presentación atípica de lo que es una meningitis, chicos. Los cambios que van a haber a nivel de componentes o incluso la misma clínica va a ser más variada que una meningitis tradicional que nosotros conocemos como sería una meningitis bacteriana. Pero es posible. Hay virus que pueden provocar meningitis, como sea el virus del herpes zóster, por ejemplo. Es un virus que puede llegar a provocar meningitis. Ahora, hablamos de la meningitis como tal. Nos dice que es una infección supurativa aguda que se va a localizar en el espacio subaracnoideo principalmente. Disminuye el nivel de la conciencia, aumenta, ¿quién sabe qué es la PIC? Muy bien. A ver, chicos, si hay presión intracraneal, si este tejido está inflamado, y acá está la cavidad craneal, ¿no? Por fuera, está la meninge y la cavidad craneal. Si hay compresión, chicos, ¿ustedes creen que no va a haber daño celular? Si este tejido empieza a comprimirse, ¿será que estas células van a recibir oxígeno? ¿Será que estas células van a tener una buena función mitocondrial? ¿Será que estas células van a hacer glucólisis? ¿Será que estas células van a utilizar ATP? ¿Qué se va a dar entonces en este tejido? Glucosis, hipoxia y luego necrosis del tejido, ¿no? ¿Y qué dijimos? Que las células del sistema nervioso no se regeneran, ¿verdad? Entonces, si este tejido murió, y el paciente no va a poder volver a recuperar
regular esa función neurológica que se dio, ¿ya? Por eso es bien importante reconocer cuando nuestro paciente está cursando con una meningitis, chicos, porque es una infección que puede matar en cuestión de horas si nosotros no actuamos de manera rápida. Y puede desarrollar ACV. ¿Qué es ACV? Accidente cerebrovascular, ¿no? ¿Qué nos puede provocar un ACV? Un ACV, ya, pero principalmente, ¿cómo ves la clínica de un ACV? ¿Cómo llega el paciente? Parálisis facial, hemiplegia, parálisis de la mitad del cuerpo, ¿verdad? Puede ser de un solo hemisferio, izquierdo o derecho, ¿no? Eso puede provocar un ACV, ¿no? Como toda infección del sistema nervioso central se considera de emergencia médica, por lo que acabamos de hablar, progresa rápidamente y requiere un diagnóstico de manera urgente para prevenir secuelas mortales. Esta infección es altamente mortal, ¿no? Nos dice que un 80%, miren lo curioso que es esto, chicos, un 80% no los va a provocar el virus, ya las infecciones virales. Hay un cuadro llamado Guillain-Barré, no sé si conocen el orden de Guillain-Barré, ya lo vamos a analizar más adelante cuando lleguemos a patología, pero son cuadros que se van a desencadenar principalmente por infecciones virales, chicos. Las infecciones virales pueden provocar una reacción autoinmunitaria bastante peligrosa, ¿no? Como por ejemplo el caso de Guillain-Barré. No es una meningitis de Guillain-Barré, es otro tipo de presentación clínica, pero sí tiene que ver con virus, igual se lo menciono por esa razón. Nos dice que de un 15 a un 20% van a ser bacterias y menos de 5% van a ser por intoxicaciones o por hongo, también por medicamentos que no es. ¿Alguien sabe algún hongo que nos puede producir meningitis? El Cryptococcus neoforma. ¿Será que si a Diego le da una meningitis, le va a dar, vamos a pensar en el primer agente etiológico que vamos a utilizar va a ser un Cryptococcus neoformas? No, ¿por qué? Porque este es un tipo de agente etiológico característico de qué paciente? Pacientes VIH, chicos. Pacientes VIH-Sida. Entonces, como Diego está sanito, ¿verdad? Nosotros no vamos a pensar en Cryptococcus neoformas. Pensaremos en un Cryptococcus pneumoniae. Pensaremos en una Neisseria meningitidis. Si es que presenta un exantema maculopapular, Neisseria meningitidis, meningitis. Pero lo único que vamos a pensar es en Cryptococcus neoformas, chicos, porque este es un tipo de hongo que produce meningitis en pacientes inmunosuprimidos principalmente. ¿Ya? También nos puede producir otros medicamentos y otras enfermedades pueden desencadenar una meningitis, como ser la toxoplasmosis, por ejemplo, ¿no? Ahora, ya les hablé un poco de lo que es la anatomía. Las meninges, ¿qué van a hacer? Membranas de tejido conectivo que van a recubrir el sistema nervioso central. Se componen por dura madre, aracnoides y pía madre. Aquí están, miren chicos. Esta de acá es la pía madre, ¿ya? Esta de acá es la aracnoide. Y esta de acá más presenta la, ¿cómo se ve? Ya. Esta de acá, chicos, es la pía madre, ¿ya? Esta de acá no alcanzó, chicos. Voy a disculpar. Pero se observa, ¿no? Sí. Esta capa, entre esta y esta, así dos líneas azules, hay un espacio, ¿verdad? Ese es el espacio subaracnoideo, chicos. Y la que está por arriba es de la aracnoides. Ahora, la que está más rosadita, más gruesita a la vez, esa es la dura madre, chicos. Entonces, entre la pía madre y la aracnoides tenemos el espacio subaracnoideo, ¿no? Que es por donde discurre, ¿qué? El líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, chicos, el líquido cefalorraquídeo, cuando hay un proceso infeccioso, uno va a aumentar su volumen, chicos. ¿Ya? Va a aumentar el volumen, va a haber más líquido cefalorraquídeo. Y no solo eso, su composición también se va a ver alterada. Más adelante vamos a ver cuál es la alteración que hay en el líquido cefalorraquídeo. Pero va a haber alteración en este líquido, ¿ya? ¿Por qué va a
eso va a aumentar la PIB, ¿no? Va a haber más compresión del tejido encefálico, por ende va a haber más necrosis, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a ver cuáles son los agentes biológicos más comunes en la meningitis bacteriana, ¿ya? En la meningitis bacteriana vamos a tener principalmente estos agentes biológicos. En un 50% lo va a producir el Streptococcus pneumoniae, el neumococo, que nosotros, hasta donde sabíamos, este producía neumonía, ¿no? Neumonía activada por la actividad. Pero vean lo importante de ver, si nosotros no llegamos a tratar esa neumonía, no les sorprenda que nos pueda llegar a producir una meningitis, chicos. ¿Ya? Entonces, nos dice que es un coco gram positivo con cápsula. Este es su factor de virulencia, chicos, la cápsula. Entonces, la cápsula permite que este tenga más virulencia, no sea más virulento. Este causa meningitis en adultos mayores de 20 años. Este es un tipo de agente biológico que nosotros vamos a pensar en casos de adultos mayores de 20 años, ¿no? Dijimos el ejemplo de Diego. Si Diego ya con meningitis, no pensamos en este, pensamos en Streptococcus pneumoniae, ¿no? Muy bien. Como factor de riesgo importante tenemos la neumonía por neumococo. Ahí está lo que les digo, chicos. Entonces, como factor de riesgo tenemos la neumonía por neumococo. Nosotros es tan fácil curar una neumonía por neumococo, chicos. Utilizamos amoxicilina flavulánico. ¿Qué más podemos utilizar? Ceftriaxona. Esos son los más comunes, chicos. Amoxicilina, flavulánico, ácido flavulánico, ¿no? Y ceftriaxona para tratar una neumonía adquirida en la comunidad. Si nosotros no la tratamos, chicos, podemos desarrollar meningitis por Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Ahora, la Neisseria meningitidis en un 25% nos va a producir los casos de meningitis bacteriana. Este es un coco gram negativo, igual encapsulado. Esto le adjudica un factor de virulencia, ¿no? Este va a causar meningoencefalitis epidémica. Acá les decía que la meningitis por Neisseria meningitidis es de declaración obligatoria, ¿verdad? ¿Y será que este paciente que tenga meningitis meningocócica nosotros lo vamos a tener en un piso con otros 10 pacientes? No, este paciente tiene que ser rigurosamente aislado, ¿verdad? Por eso es que nosotros hacemos una declaración epidemiológica para que el departamento de epidemiología del hospital decida qué hacer con ese caso y poder analizar si es que hay otra presentación de caso en el hospital, ¿ya? Para evitar que una diseminación del microorganismo. Entonces, evitamos que haya una propagación, ¿verdad? Como aislando al paciente, ¿no? Ahora, también puede estar acompañado de un exantema difuso, chicos. Entonces, si les llega un paciente con fiebre, cefalea holocraniana, fiebre de 40 grados, casi hipertérmica, cefalea holocraniana y rigidez de nuca, además de eso presenta un exantema en el cuerpo, así como máculas y pápulas en todo el cuerpo, ¿en qué vamos a pensar? Neisseria meningitis meningocócica. Muy bien. Luego tenemos el Streptococcus agalactius de un 15%, chicos. Este va a ser un coco gram positivo. Va a causar la meningitis en neonatos, chicos. Lo importante de esto es que esta bacteria, chicos, muchas veces forma parte de la microbiota del canal vaginal de las mujeres, ¿ya? Este microorganismo, el Streptococcus agalactius, puede formar parte de la microbiota del canal vaginal. Entonces, ¿qué va a suceder, chicos? Al momento del parto, el bebé va a pasar por el canal vaginal, ¿verdad? Y entonces, en ese momento pueden llegar a inocular, pueden llegar a ingresar bacterias al neonato, ¿no? ¿Y qué sucede? Al cabo de unas horas, de un día, el bebé empieza a llorar, empieza a presentar signos ¿cómo se llama este signo? Signo de
Posición en gatillo. Presenta signo de posición en gatillo, presenta vómitos en escopetazo. Entonces ese niño se infectó con Streptococcus agalactiae y le produjo una meningitis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no hicimos lo correcto, no le pedimos a la mamá un examen de orina, no le hicimos como protectivo. Entonces nosotros no pudimos ver cuál es la microbiota de esa mamá. Si nosotros hubiésemos sabido, ¿qué hubiésemos hecho? No puede tenerlo por tanto normal. Le practicábamos una cesárea, ¿no? Si hubiésemos sabido. Pero como no lo hicimos, meningitis neonatal. ¿Ven lo importante que es, chicos, conocer todo esto? Luego tenemos la Listeria monocytogenes, chicos. La Listeria monocytogenes nos va a producir un 10% de los casos de meningitis. ¿Ya? Este es un bacilo gram positivo y causa también la meningitis neonatal, ¿ya? Entonces, las principales agentes de meningitis neonatal son la Streptococcus agalactiae y la Listeria monocytogenes. Luego, como otros agentes etiológicos, tenemos el Haemophilus influenzae. Este es un bacilo gram negativo que también va a causar meningitis en niños y adultos que no presentan esquema de vacunación. Vamos a pensar en una meningitis por Haemophilus influenzae cuando nuestro paciente llegue con fiebre, cefalea holocraniana, rigidez de nuca, y cuando nosotros le tomemos los datos epidemiológicos, le preguntamos qué vacunas tiene o tiene su esquema de vacunación completo, y el paciente dice, no me vacuné, o no sé, no tengo. Pensamos en meningitis por Haemophilus influenzae serotipo B, ¿no? Y luego tenemos el Staphylococcus aureus y algunos Staphylococcus coagulasa negativos. Estos van a ser pocos gram positivos y van a causar meningitis intrahospitalaria, chicos, sobre todo posterior a la intervención quirúrgica. Recordemos que el Staphylococcus aureus es una bacteria que a lo largo del tiempo ha desarrollado mucha resistencia, ¿no? Nosotros normalmente vamos a encontrar un MRSA que era Staphylococcus muy bien. Staphylococcus aureus resistente a la ampicilina vamos a encontrarlo como parte de la microbiota intrahospitalaria, es decir, parte de los microorganismos que se encuentran en el ambiente intrahospitalario, sobre todo en las salas de terapia intensiva, ¿no? Entonces, un paciente que está inmunodeprimido, está crítico, puede llegar a infectarse de un MRSA que le provoca una meningitis. Por eso nos mencionan el Staphylococcus aureus como productor de meningitis, ¿ya? Pero esto es más que todo en salas de uso. Ahora aquí algo curioso, chicos. Nos dice que las complicaciones de la meningitis son más por reacción inflamatoria que por invasión de las bacterias. Lo que les estaba diciendo al inicio, la reacción inflamatoria que se desencadena es sumamente agresiva. ¿Qué sucede? A ver, ya avanzamos un poco de patología, ¿no? Sabemos que la reacción inflamatoria permite que, primero, un aumento de la permeabilidad ocular. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber vasodilatación, ¿no? Y después de eso, ¿qué va a pasar? Primero viene la marginación, luego adhesión, ¿verdad? Luego, ¿qué sigue? Transpiración o diabetes. Transpiración. Y por último, la quimiotaxis. Yo di Mayra. Entonces, para que haya todo este proceso de migración de las células, de los vasos sanguíneos del tejido intravascular, que recordemos que los leucocitos se van a encontrar circulando en la sangre, ¿verdad? Tienen que salir hacia el espacio intersticial desde el espacio intravascular. Por eso es que hay vasodilatación, aumenta la permeabilidad de los vasos, para que haya todo este proceso, ¿ya? Entonces, una vez salen todas estas células, nos dice que también se va a producir un exudado con salida de proteínas plasmáticas. Entonces, al haber vasodilatación, no solo van a salir las células, también van a salir proteínas plasmáticas. Entonces, como salen proteínas plasmáticas, ¿hacia dónde están yendo? Hacia las meninges. ¿Y qué hay entre las meninges? Líquido cefalorraquídeo. Por ende, esas proteínas y esas células, ¿hacia dónde se van a dirigir? Hacia el líquido cefalorraquídeo. Por eso es que nosotros vamos a observar un aumento de las proteínas y de las células en el líquido cefalorraquídeo, precisamente por este mecanismo fisiopatológico. Ahora, nos dice que una vez llegan estas células aquí, ya hicieron todo este proceso, llegan las células
inmunitarias, ¿qué van a producir? Van a producir que las natural killer, los neutrófilos, que van a producir degranulación, ¿verdad? Que la degranulación va a provocar una reacción citotóxica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber daño al tejido, va a haber daño al tejido. Quiero o no, lo va a haber, ¿verdad? Por eso, precisamente, la degranulación de los neutrófilos. El exudado nos dice que va a presionar las arterias, como les dije, va a aumentar el volumen de líquido cefalorraquídeo. Eso va a provocar presión, ¿no? Presión a las arterias y puede producir isquemia e infarto, ¿no? Muerte del tejido, ¿no? Isquemia, infarto, necrosis, muerte del tejido. Y además va a aumentar la presión intracraneal, aumenta, ¿no? Y eso nos puede llevar a un coma. Por eso es tan agresivo. Ya, entonces ya sabemos todos los mecanismos fisiopatológicos, cómo es que se presenta. Ahora vamos a ver cómo se ve el paciente como inicio. En niños mayores y en adultos se va a presentar la actividad clásica de la meningitis, que fiebre cefalocraniana y ¿no? Ahora, como síntomas comunes adyacentes podemos tener disminución del nivel de conciencia. ¿Cómo lo vamos a evaluar nosotros en el paciente el nivel de conciencia? Escala de Con la escala de Gauss. ¿Puede ser una cosa, por favor, Corina? Náusea y vómito. Y además, ¿qué es la fotofobia? ¿Quién sabe qué es la fotofobia? Sensibilidad. Sensibilidad a la luz. El paciente, nosotros vaya al paciente y le van a decir, no me duele mucho mi cabeza, algunos ni van a poder hablar del dolor. Y van a estar así, eso, rígido de su nuca, le van a mover y así. Le van a levantar la cabeza y así, rígido. Y no va a soportar la luz. Por favor, apaguen la luz, va a decir. Si es que puede hablar, le va a decir, por favor, no tolero la luz, apaguen la luz. Les va a causar dolor la luz. ¿Ok? Ahora, como dijimos que va a haber aumento de la presión intracraneal, esto se va a observar como un papilledema, ¿ya? Que es inflamación a nivel de dónde? ¿Dónde se encuentran las papilas? No, estamos hablando de... ¿Alguna vez has visto el examen de fondo del ojo? Además, esto, chicos, esto es lo más importante. Pupilas midriáticas no fotoreactivas. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros cuando hacemos un examen físico y analizamos en el examen neurológico, no vamos a hacer la prueba de la función del pupilar, cómo está el reflejo, ¿no? Reflejo pupilar. Entonces, nosotros cuando tenemos pupilas que ambas van a reaccionar a la luz recordemos que va a provocar. Cuando le alumbramos, ¿qué va a provocar? Midriasis, dilatación. Y cuando quitemos la luz, dióxido, ¿verdad? Entonces, si ambas pupilas reaccionan, aquí no hay linterna, chicos, voy a poner. Vamos. Perfecto. ¿Quién quiere pasar? ¿Quién quiere ser mi voluntario? Ya pase, Brenda. Hay algo que se conoce, chicos, como anisocoria y la isocoria, ¿ya? Las pupilas isocóricas son las pupilas que van a tener reacción. Ahí. Ya, gracias. Nosotros lo que vamos a hacer es alumbrar con esta linterna a nivel de las pupilas. Podemos observar miosis. ¿Por qué me mintieron, chicos? Cuando no alumbramos hay miosis. Cuando no alumbramos hay midriasis. ¿Qué es la midriasis? Dilatación de las pupilas. Midriasis no es contracción. No, miosis es la contracción. La midriasis es la dilatación. ¿Ya? Cuando ingresa la luz, la pupila reacciona. Es un reflejo. ¿Ya? Se contrae. Entonces nosotros vamos a observar en ambas pupilas la reacción.
que las pupilas sí se contraen. Entonces la compañera tiene una función neurológica conservada, ¿ok? No hay alteración. Tiene isocoria. ¿Qué quiere decir? Que ambas pupilas se contraen. Hay función pupilar conservada en ambos lados, ¿no? En caso de que, por ejemplo, le alumbremos y esta se contraiga y esta no, ¿cómo se llama eso? Anisocoria, ¿no? Muy bien. Gracias. Entonces, cuando nosotros tenemos pupilas midriáticas, ¿qué quiere decir? Que nosotros le vamos a pasar la luz y no va a haber contracción, va a seguir en midriasis, ¿ya? No fotorreactiva porque no va a reaccionar a la luz, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a ser? Nosotros vamos a alumbrar y no va a haber contracción. Esas son las pupilas midriáticas no fotorreactivas. Y la descerebración, ¿qué sabe qué es la descerebración? Posición de descerebración y de decorticación. ¿Cuál era? ¿Decorticación o descerebración? Ya, chicos. Cuando hay decorticación, esta es la posición que adopta el paciente, así ya, rígido. Y cuando es descerebración, adopta esta posición, así, los brazos extendidos. Descorticación, brazos flexionados. Descerebración, brazos extendidos, ¿no? En hiperextensión. ¿Ok? Entonces, eso se va a observar en la descerebración. ¿Por qué creen que se da esto, chicos? Porque hay lesión, ¿verdad? Esto nos va a indicar lesión a nivel de dónde, porque se llama descerebración a nivel del encéfalo, del cerebro, es decir, en centros superiores, ¿no? En caso de la deposición de decorticación, es algo más, lo van a ver bien en fisiología, chicos, pero cuando es decorticación adopta una posición de flexión en los brazos, porque el daño a nivel de dónde se encuentra, a nivel de la corteza, ¿verdad? De la corteza cerebral. Mientras que la descerebración, perdón, se encuentra el daño en centros más inferiores. ¿Ya? Lo van a ver bien fisio, ¿ya? Pero recuerden, lo descerebración en hiperflexión y decorticación en hipertensión en descerebración y flexión en decorticación, ¿no? Y luego tenemos la meningitis meningocócica, chicos, que además de todos estos síntomas nos va a provocar algo bien característico, que es el exantema maculopápulo eritematoso. ¿Qué quiere decir? Que nuestro paciente, además de llegar con la clínica de rigidez de nuca, cefalea holocraniana y fiebre, nos va a llegar con un exantema en todo el cuerpo, ¿ya? Máculas y pápulas en todo el cuerpo que son eritematosas, ¿ya? Entonces nosotros vamos a pensar en meningitis meningocócica. Esa es la presentación clásica en adultos, chicos. Ahora vamos a ver cómo se presenta la meningitis en los bebés. Porque ¿será que nosotros a un bebé le vamos a preguntar si le duele la cabeza? No, ¿verdad? Entonces, en el bebé se va a presentar de otra forma, chicos. Vamos a ver que va a haber una temperatura. Fiebre, puede ser que se presente o fiebre muy alta que puede llegar hasta hipertermia o hiperpirexia. Recordemos que la hipertermia es una temperatura mayor a ¿cuánto? 38. No. La hipertermia es una temperatura que puede alcanzar los 41.5 grados. Y la hiperpirexia, no, hipertermia. Porque la hiperpirexia se presenta cuando hay daño a nivel del centro regulador, que es el hipotálamo, ¿ya? En este caso puede llegar a presentar hipertermia. Miren, son temperaturas sumamente altas. O directamente temperaturas inferiores a 36 grados. Puede presentar hipotermia, ¿no? También puede presentar rechazo al alimento o vómitos también, vómitos en este caso, es un signo bien característico. ¿Qué quiere decir eso? Que los vómitos son profusos, ¿no? Llanto persistente, irritabilidad. Aquí está la posición del gatillo que les decía. ¿Ven esto de acá? Donde dice retención de la nuca. ¿Ven cómo el bebé está echado así? Es como si fuera una pistola,
y se presentan los bebés con meningitis. Mollera abombada. Recordemos que los bebés tienen las fontanelas, ¿verdad? Entonces no llega a unirse todavía por completo los huesos craneales, chicos. Entonces si hay una meningitis va a haber aumento de la presión, ¿verdad? Va a haber aumento de la presión, el tejido encefálico está inflamado, por ende, si no está unido todavía los huesos, como son neonatos, eso va a protruir hacia afuera, chicos. Por eso se observa una mollera bombada, dice acá. Se le puede formar así como un pico al bebé y es característico de meningitis. Somnolencia o letargo y manchas como moretones. Todos estos signos, chicos, si ustedes lo observan en un neonato, un recién nacido, pueden ser indicadores de meningitis, ¿no? Ahora, en niños y en adultos, los síntomas más clásicos van a ser vómitos, fiebre, dolor de cabeza, cefalea craneana, dolor y rigidez en la nuca, rechazo a la luz o fotofobia, somnolencia, dolor articular y convulsiones, chicos. Eso pueden presentarse. ¿Ya? Ahora, hay un signo semiológico, bueno, hay dos signos semiológicos que van a constituir los signos meningios, chicos. Que son el signo de Brunswick y el signo de Kerning. ¿Ya? Estos dos signos, chicos, van a ser maniobras que nosotros vamos a realizar para poder evaluar cómo está las meninges de nuestro paciente, si es que hay inflamación. ¿Ya? ¿Algún voluntario? A ver. Ya, que venga Matías. Ya que venga Cristian, ya que se está. Ya, esa es la vista, ¿no? Entonces, chicos, nosotros vamos a realizar estas maniobras, chicos, para observar si es que el paciente presenta inflamación a nivel de las meninges, ¿ya? Y las reacciones van a ser clarísimas. ¿Puedes echarte, por favor? En la maniobra de Brunswick, chicos, lo que nosotros vamos a hacer es realizar una elevación a nivel de la nuca del paciente. Vamos a levantarle la cabeza. Y al momento que nosotros hagamos este levantamiento, el paciente involuntariamente va a retraer las piernas, va a flexionar las piernas, va a flexionar las rodillas. Y lo volvemos a bajar y vuelve a su normalidad. Si es que el paciente flexiona las piernas, es un Brunswick positivo, chicos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros al hacer este movimiento va a haber irritación en las meninges y eso va a provocar como estímulo doloroso y como signo reflejo la flexión de las rodillas. En caso de que no haya inflamación de las meninges, el paciente no va a flexionar las rodillas. Ese sería un signo de Brunswick negativo, ¿verdad? Pero si sí flexiona las rodillas, es un signo de Brunswick positivo, ¿verdad? ¿Ya? Ese sería el signo de Brunswick. Ahora, en el signo de Kerning, chicos, este es diferente. Nosotros lo que vamos a hacer es elevar la pierna del paciente. Y si nosotros al momento de elevar la pierna del paciente, el dolor se queja de un dolor insoportable del paciente, o vemos su fascia, es decir, las expresiones del paciente, si el paciente presenta expresiones de dolor, quiere decir que sí hay irritación meningia, ¿ya? Es únicamente cosa de eso, levantar el miembro del paciente, el miembro inferior del paciente, y volver a bajarlo. Si el paciente presenta signos de dolor, quiere decir que el paciente tiene irritación meningia, ¿verdad? Entonces, por ende es un signo de Kerning positivo. Si el paciente no se queja de dolor, el signo de Kerning negativo. Son maniobras que sí o sí vamos a realizar nosotros en la exploración física. Ya sí, entonces, chicos, estas son las meninges. ¿Ya? Estas son las meninges. Vemos que es un
signo de Kerwin positivo, signo de Brusicki positivo, presenta vómitos en escopetazo, presenta además somnolencia, fotofobia, presenta pupilas midriáticas no fotoreactivas, ha presentado convulsiones. Nosotros vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Tomar la muestra, ¿verdad? Para nosotros confirmar nuestro diagnóstico y saber qué microorganismos están produciéndole la meningitis. Entonces nosotros vamos a hacer una toma de la muestra. ¿Qué muestra es la que tomaríamos? Líquido cefalorraquídeo. Para tomar nosotros una muestra de líquido cefalorraquídeo es un procedimiento, no es tan simple como pedirle al paciente, ya, traigan una muestra ahorita. ¿Será que le vamos a decir traigan una muestra de su líquido cefalorraquídeo? No, ¿verdad? Es un proceso traumático, chicos, que debe llevarse con todas las medidas adecuadas para que sea exitoso. ¿Ya? Es un proceso altamente crítico. Entonces nosotros debemos tomar del personal médico que hace la toma de líquido cefalorraquídeo, ¿no? ¿Cómo se realiza? Se realiza trazando una línea entre la tercera y cuarta. Otro, ya no tiene. Vamos a hacer la muestra de líquido cefalorraquídeo. Entonces, chicos, nosotros para poder tomar la muestra de líquido cefalorraquídeo, el paciente puede adoptar dos posiciones. La primera le vamos a pedir que... Así. En la primera, el paciente le vamos a pedir que se incorpore. Así. Exacto. Ahí, nosotros a esta posición lo que vamos a permitir es que el paciente tenga mayor extensibilidad en su columna vertebral, ¿verdad? Y nosotros lo que vamos a hacer es trazar una línea imaginaria entre la tercera y la cuarta apófisis espinosa de las vértebras lumbares. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser entre L3 y L4, a este nivel más o menos. ¿Por qué abajo y por qué no más arriba, chicos? Porque hay calamero de espina. Arriba hay mucha más terminación nerviosa, podemos provocarle una paraplegia a nuestro paciente, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros lo hagamos a nivel de L3 y L4 en las apófisis espinosas, ¿no? Lo que debemos hacer es una antisepsia muy rigurosa, chicos. ¿Ya? En este caso, miren, ¿qué solución estaría utilizando acá? Está utilizando yodo povidona, ¿verdad? Y la antisepsia, chicos, se realiza de esta forma. De adentro se pone en forma concéntrica. En toda la espalda, chicos. Si podemos abarcar hasta arriba, toda la espalda se desinfecta. Unas 3 veces. Para poder asegurar la antisepsia de esa zona. ¿Ya? En la región lumbosacra. Luego debemos inyectar un anestésico por vía subcutánea. ¿Qué anestésico principalmente se utiliza por vía subcutánea, chicos? Lidocaína, ¿no? Cialocaína también hay otro. Pero vamos a inyectar el anestésico en este caso, lidocaína, ya que es un procedimiento bastante invasivo, ¿no? Y traumático. Ahora, nos dice que ya ubicamos las apófisis espinosas de la tercera y la cuarta vértebra. La punción se va a hacer entre ambas apófisis, ¿ya? Directamente una punción a 90 grados, sin miedo. Atravesando el ligamento interespinoso, se introduce de 5 a 6 milímetros, alcanzando así el espacio subaracnoideo. De 5 a 6 milímetros vamos a alcanzar el espacio subaracnoideo. Y en ese espacio que está descubriendo, el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver que va a empezar a fluir el líquido cefalorraquídeo. Vamos a permitir que fluya de 2 a 3 milímetros, perdón, de 2 a 3 mililitros. No más de eso, chicos. ¿Sí? Si el paciente sería obeso, yo creo que sería más, porque el tejido celular subcutáneo sería más grueso, ¿verdad? Tendría mucho más tejido celular subcutáneo ese paciente. Entonces, lo estándar sería eso. Estas son medidas que se toman en pacientes estándar, normalmente de una talla promedio, peso 70 kilos aproximadamente, ¿no? Entonces, se debe tomar en cuenta todas esas características, ¿no? Si nuestro paciente es obeso, obviamente va a tener mucho más tejido celular subcutáneo, ¿no? Pero recordemos que en esta zona, normalmente la acumulación de tejido celular subcutáneo suele ser a nivel
estas zonas, pero claro, va a haber, sí o sí va a haber más tejido cerebral subcutáneo. Dejar fluir de 2 a 3 mililitros de líquido cefalorraquídeo y llevar inmediatamente al laboratorio. Esta es una de las posiciones que puede adoptar. Y otra de las posiciones puede ser, ¿te puedo echar? Sí. Ahora mira para hacia un lado. Y podés llevar tus rodillas hacia arriba, así. Esta es otra de las posiciones que nosotros vamos con la que podemos trabajar, ¿no? Obviamente igual hay, permite que podamos diferenciar entre las dos apófisis, ¿verdad? Apófisis espinosa de la tercera y la cuarta vez de la lumbar, y realizamos a ese nivel la función. Eso todo bien, gracias. Así es como se hace la toma de muestra de líquido cefalorraquídeo. Ahora, como es un proceso traumático, chicos, tiene sus riesgos, tiene sus contraindicaciones, ¿ya? Entonces, como contraindicaciones, ¿qué quiere decir contraindicaciones? ¿En qué caso no vamos a realizar una punción lumbar? En caso de la sospecha clínica de desviación cerebral, ¿ya? Si sospechamos de una hernia cerebral, no realizamos punción lumbar, ¿ya? En caso de una infección local en la función, porque puede haber peligro de transporte del germen al espacio supralveolar. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una infección local a nivel de esta región sacra, nosotros podemos llegar a inocular esa agente, ese microorganismo que está produciendo la infección a nivel superficial, podemos inocularlo hacia el interior, y ahí sí sería paradójico, ¿verdad? Porque estamos haciendo un análisis para descartar meningitis, y al momento de hacer el estudio nosotros mismos le provocamos una meningitis. Entonces, en esos casos no se realiza. También puede haber alteraciones de la coagulación, síndrome de hipotensión de líquido cefalorraquídeo. Si es el paciente por características propias no tiene evidencia de líquido cefalorraquídeo, es decir, puede llegar a tener hipotensión de líquido cefalorraquídeo, no se realiza tampoco. Algunas de las complicaciones más comunes pueden ser cefalea por hipotensión de líquido cefalorraquídeo. Es decir, el líquido cefalorraquídeo, ¿alguien sabe cuál es la cantidad normal? A ver, por favor, atiendan lo que está explicando. ¿Nadie sabe? Ya. La cantidad normal de líquido cefalorraquídeo, chicos, es de 150 mililitros. Muy bien, Daniel. 150 mililitros, ¿ya? Hay pacientes que pueden llegar a presentar menos, hay pacientes que pueden llegar a presentar más, pero en promedio es eso, ¿ya? Ahora, nos dice el estudio que debemos realizar es máximo de 2 a 3 ml. Si nosotros llegamos a sacar más, llegamos a sacar 20, 25 ml, eso le puede provocar una hipotensión del líquido cefalorraquídeo, chicos, y eso generará una cefalea o una molestia. También puede haber mucho dolor en la zona de función que nosotros no, por eso es importante utilizar el anestésico local, ¿no? Puede haber parestesia transitoria de la zona, es decir, sensación de adormecimiento, ¿no? Puede haber parestesia persistente. Quiere decir esto que esa sensación de adormecimiento no cesa, ¿no? Puede haber complicaciones hemorrágicas, paresia de los nervios craneales. Puede haber también meningitis, como les decía. Si es que se presenta una infección en la zona local donde hay que realizar la función, nosotros podemos llegar a hacer que ese microorganismo ingrese hacia el espacio supraendoideo y provocar una meningitis, ¿no? Ahora, ya tenemos nuestra muestra y la llevamos al laboratorio. El estudio que se va a realizar es el citoquímico del líquido cefalorraquídeo, chicos. En el citoquímico lo que vamos a analizar es, como su nombre, el cito, la célula que se encuentra en el líquido cefalorraquídeo. Y químico quiere decir los componentes químicos que vamos a encontrar en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces se puede observar así, chicos. Vamos a tener primero el examen físico, ¿no? Vamos a ver color, color y aspecto principalmente. En las células vamos a ver la cantidad de leucocitos que se encuentran y si hacia qué lugar si hay una leucocitosis, es decir, hay aumento de leucocitos, hacia qué lugar se desvía, si hay una desviación a la izquierda o una desviación a la derecha, ¿no? Si hay una desviación a la izquierda,
es un proceso bacteriano, ¿no? Si hay una activación a la derecha, proceso viral, ¿no? Y hay aumento de los, en el caso de una infección bacteriana, hay aumento de los polimorfonucleares, ¿ya? Principalmente representados por los neutrófilos, ¿no? Hay leucocitosis con neutrofilia, ¿ya? Y en el caso de una desviación a la derecha, que nos sugiere presencia de bacterias, va a haber un aumento de los mononucleares, principalmente ¿cuáles? Linfocitos, ¿no? Entonces vamos a ver, miren acá. El líquido cefalorraquídeo normal va a presentar un aspecto incoloro limpio. No va a tener color, va a ser transparente, ¿ya? Como el agua, el líquido cefalorraquídeo, limpio. Los leucocitos que se van a presentar por mililitro van a ser aproximadamente de 0,5 por milímetro cúbico. Poquitos leucocitos. Predominio celular nos dice que va a haber principalmente mononucleares, es decir, linfocitos, ¿no? Las proteínas van a estar en un valor de 15 a 45 miligramos sobre decilitro, ¿ya? Y la glucosa se va a presentar en valores de 40 a 70 miligramos sobre decilitro. Estos son los valores normales. Vamos a ver cómo van a ser los trastornos en cada uno de los casos. Por ejemplo, en una infección bacteriana, ya no va a ser el líquido cefalorraquídeo, ya no va a ser líquido, va a ser turbio, chicos. Se va a observar turbidez. Eso es importante, ese cuadrito que ustedes lo tienen ahí, importantísimo. Ese cuadrito lo tienen que saber cuando ustedes tengan que interpretar y hacer un tratamiento paciente. El líquido cefalorraquídeo se va a observar turbio, chicos, ¿ya? Ya Desde ya que ustedes sacan líquido cefalorraquídeo, ya tienen que ver qué aspectos tiene. Entonces, ya, los síntomas clínicos de una meningitis son los mismos. Rigidez de nuca, fiebre, cefalea, en los niños convulsiones, llanto, irritabilidad. Pero, ¿quién produce la meningitis? Bacterias, virus o hongos. Entonces, ¿cómo hago tratamiento para cada uno de esos diferentes? Entonces, si no saben ese cuadrito interpretar, al pedir un análisis citoquímico y bacteriológico de líquido cefalorraquídeo, no van a saber por qué hacer tratamiento. Ok. Entonces, vamos a ver desde ya, como dice la doctora, al momento de nosotros realizar la toma de la muestra, si observamos que el líquido cefalorraquídeo está turbio, ya desde ya podemos ir suponiendo que puede ser un proceso bacteriano, ¿no? Entonces, además, chicos, no solo es de eso, influye también la presión de salida. Hay algo llamado presión de apertura. Normalmente, cuando hay un proceso infeccioso, dijimos que el líquido cefalorraquídeo va a aumentar su volumen, ¿no? Entonces, si aumenta su volumen, nosotros al funcionar, si este líquido sale de una manera profusa, es decir, la presión está aumentada, va a haber presión intracraneal, ¿verdad? Entonces, nosotros al funcionar, ese líquido cefalorraquídeo va a salir de manera profusa, ¿ya? De manera violenta va a salir. Entonces, desde ya, ese puede ser otro indicador de que nosotros podamos llegar a deducir de que sí hay un proceso de meningitis, ¿ya? Entonces, en la infección bacteriana, los leucocitos se van a encontrar en un valor de mayor de 1000 por milímetro cúbico, es decir, va a haber alta leucosa, de cantidad de leucocitos, leucorraquias de leucemia, ¿ya? En la sangre es leucocitosis, ¿no? El líquido cefalorraquídeo se conoce como leucorraquia, ¿ya? En esta va a haber principalmente el predominio de polimorfonucleares, es decir, va a haber una desviación hacia la izquierda, ¿verdad? Y las proteínas van a estar aumentadas, chicos. ¿Por qué? Recordemos que hablamos de que va a haber un aumento de la permeabilidad capilar, ¿verdad? En la reacción inflamatoria, los vasos se dilatan y al dilatarse van a permitir la salida de estas proteínas que se encuentran en la sangre. Y estas llegan a nivel de líquido cefalorraquídeo. Por eso es que aumenta las proteínas, ¿ya? Miren, de 100 a 1000 miligramos sobre decilitro de cerebro. Y la glucosa va a estar muy baja. Curioso, ¿no? ¿Por qué razón estaría baja la glucosa? ¿Quién puede contestarme eso? ¿Alguna idea? Sí, ¿Qué es glucosa baja? ¿Cómo es la terminología médica para decir glucosa baja? Debajo de lo normal.
¿Qué? Hipoglicemia, dice. ¿Qué dicen ustedes? Todo lo que termina en emia es en sangre. Glicemia, trigliceridemia, colesterolemia, uremia, todo eso es en sangre. Cuando estamos hablando de líquido cefalorraquídeo aquí, también medimos glucosa, proteínas, cloro. ¿Qué se dice? Glucorraquia, ya no termina en emia, termina en raquia. ¿Ya? Y si está baja se dice hipoglucorraquia, hipo, bajo. Cuando está alto se dice hiperglucorraquia, hiperproteinorraquia. En este caso, chicos, algo curioso es que la glucosa, como dice la autora, va a haber hipoglucorraquia, ¿ya? ¿Por qué se va a producir esto, chicos? Recordemos que las bacterias necesitan de una fuente de energía, ¿verdad? Entonces, van a consumir la glucosa, chicos. Las bacterias van a empezar a consumir esa glucosa que hay en el líquido cefalorraquídeo para poder alimentarse, ¿ya? Y de esa forma seguir proliferando. Entonces, consumen esa glucosa en el líquido cefalorraquídeo y por eso es que va a haber una hipoglucorraquia, ¿no? Eso en el caso de las bacterias, chicos. Ahora, en el caso de que sea una infección viral, el líquido cefalorraquídeo ya no se va a observar turbio, se va a observar claro. ¿Ya? No va a haber mucha diferencia con el líquido normal. Entonces, desde ya no podemos deducir que puede ser viral, ¿no? Tenemos que hacer los estudios. Luego, los leucocitos van a estar mucho menores que la infección bacteriana. Miren, va a ser menor a 300 por milímetro cúbico. El predominio celular va a ser de mononucleares, linfocitos principalmente, ¿no? Las proteínas se van a encontrar más disminuidas que la infección bacteriana, van a encontrarse entre 40 a 100 por miligramos sobre decilitro. La glucosa se va a encontrar normal o poco disminuida, pero no es algo muy relevante en el caso de la bacteriana, ¿no? La glucosa va a estar normal, porque las bacterias, los virus no necesitan consumir la glucosa. Ahora, en el caso de una infección hipótica o tuberculosa, chicos, recordemos que hay tuberculosis meníngea, ¿verdad? En este caso, el líquido cefalorraquídeo, el aspecto que va a tener es opalescente, ¿ya? Opalescente lo escribe como brilloso, más o menos, algo así, ¿ya? Eso es opalescente. Los leucocitos por mililitro, se van a encontrar en un valor de 50 hasta 500 por milímetro cúbico, ¿ya? Aquí igual va a haber un predominio celular de mononucleares, principalmente linfocitos, ¿no? Una desviación hacia la derecha. Las proteínas se van a encontrar en un valor de 60 a 700 miligramos sobre decilitro, un poco más elevadas que la infección viral. Y la glucosa también se va a encontrar normal o algo disminuida, pero no es algo muy relevante. Entonces, vamos a quedar con que la hipoglucorraquia es un signo indicador principalmente de infección bacteriana. Y recordemos que ¿cómo se llama el estudio que debemos realizar? Análisis citoquímico y bacteriológico de líquidos cefalorraquídeos, así completito, chicos. Citoquímico y bacteriológico. ¿Ya? Entonces, acá ya analizamos esto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sería el examen bacteriológico? Lo mismo que ya analizamos en las anteriores temas, chicos. Hacer un examen directo, luego una admisión de Gram. Podemos hacer una admisión de Nielsen si es que sospechamos de una tuberculosis meningia, por ejemplo. Vamos a hacer también una tinta china en caso de, por si acaso, chicos, la tinta china es un estudio principalmente que vamos a hacer para Cryptococcus neoformans, ¿no? Entonces, si nosotros sospechamos de una meningitis o un paciente inmunodeprimido, principalmente el paciente VIH, ¿qué estudio le vamos a hacer? Tinta china. A ver, en el antibiograma ustedes de los informes que reciben del laboratorio, váyanse a la página 56 del libro. Este es un ejemplo, pero en todas las funciones tienen antibiograma. Ustedes ya han hecho antibiograma, han visto que se debe poner 5 discos de antibióticos, o no han visto cómo cuando la clase de antibiograma. ¿Y qué antibióticos se ponen? No se ponen
sensibles, cefalosporinas. A ver, atiéndanme por favor. Sensibles, cefalosporinas, ¿está bien con? ¿Qué hay que poner? ¿Ah? Usted ha dicho no, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debe poner aquí? El nombre del medicamento. El nombre pues del antibiótico, cefalosporinas es una familia de más de 100 antibióticos. Ustedes van a ir a la farmacia a comprar véndame cefalosporinas. Se reirá pues la farmacéutica, dirá qué doctor es que no tiene idea de antibióticos. O tiene que poner ahí cefradina, cefotacima, o cefaclor, o ceftarolina. No, pero tienen que poner el nombre de la cefalosporina. No deben poner aminoglucósidos. Aminoglucósidos son la mitragicina, mitracina. Ustedes me han visto poner en el antibiograma los antibióticos. No pongo familias, pongo discos de antibióticos individuales. No quiero volver a revisar sus guías así con familias de antibióticos o vacíos. ¿Ya? Por favor. Tienen 2 minutos para arreglar eso. Los informes tienen 2 minutos antes de que explique esto que es tan importante en la escala de Glasgow, que ayer nadie sabía qué es. Como les iba diciendo, chicos, hay un indicador o una escala que nosotros vamos a utilizar para poder evaluar la función neurológica de nuestro paciente. ¿Por qué es importante esto? Porque si nuestro paciente tiene una función neurológica conservada, tiene mucha más probabilidad de poder sobrevivir, ¿ya? Entonces nosotros debemos evaluar a qué nivel está esa función neurológica. Esta escala va a constar de 3 principales pilares, chicos, o 3 principales funciones que vamos a evaluar. Por un lado está la función ocular, el otro es la función verbal y el otro es la función motora. Por un lado, la función ocular la vamos a evaluar sobre 4 puntos, ¿ya? La función verbal la vamos a evaluar sobre 5 puntos y finalmente la función motora la vamos a evaluar sobre 6 puntos. Empezando por la función ocular. Si el paciente presenta una función ocular espontánea, es decir, el paciente abre los ojos normalmente sin que nadie le dé ninguna orden, le vamos a calificar con 4 puntos, ¿ya? Ahora, si el paciente está acostado y no abre los ojos, a no ser que le digan, señor, señor, y ahí recién abre los ojos, le vamos a calificar con 3 puntos, es decir, responde al orden verbal. Si nosotros tenemos al paciente y el paciente permanece con los ojos cerrados, lo llamamos, señor fulanito, levántese, el paciente no responde, y únicamente cuando nosotros aplicamos presión o algo para generar dolor, recién hay una reacción del paciente, le colocamos 2 puntos. Y si directamente nosotros le hablamos al paciente, señor, levante, le pellizcamos, le provocamos algún estímulo doloroso y el paciente por favor, no responde al paciente. Estoy hablando, no hable usted. Por favor, atiéndanle, está explicando algo importante. Ustedes aquí charlando. Vuelva a explicar eso, por favor. Como les decía, chicos, la función ocular nosotros la vamos a evaluar sobre 4 puntos. Si el paciente se encuentra abriendo los ojos, el paciente abre los ojos a manera voluntaria sin que reciba ninguna orden, el paciente va a recibir 4 puntos. Ahora, si el paciente se encuentra acostado y nosotros le empezamos a mover o le llamamos por su nombre, señor, levántese, y recién el paciente abre los ojos, es decir, al orden verbal, lo calificamos sobre 3 puntos. Ahora, si el paciente se encuentra acostado con los ojos cerrados y nosotros lo llamamos por su nombre, le hacemos algún ruido y el paciente no responde, entonces lo que vamos a hacer es aplicar un estímulo doloroso, lo pellizcamos o algo, ¿no?, para poder generar un estímulo doloroso. Y recién a ese estímulo el paciente abre los ojos, lo vamos a calificar con 2 puntos. Y si el paciente se encuentra en ese estado, lo movemos, le hablamos, lo pellizcamos, le provocamos algún estímulo doloroso, pero el paciente no responde, no abre los ojos, es 1 punto, ¿ya? Ahora, en la función verbal, si el paciente ustedes llegan y le preguntan, buenas tardes, señor, ¿cuál es su nombre? Cristian,
No, porque está orientado. Ah, sí, sí, sí. Entonces el paciente no se encuentra orientado, ¿verdad? Pero está hablando, pero se encuentra desorientado, ¿verdad? Lo calificamos con 4 puntos. Ahora si yo le digo, no sé, señor, ¿cuál es su nombre? Y me responde, no comí ayer. O le dice, ¿qué día es hoy? No, ahorita viene mi hija, o no sé, me quieren matar o algo así. Empieza a hablar incoherencias del paciente, o refiere palabras inapropiadas, lo vamos a calificar con 3 puntos, ¿ya? Ahora, si el paciente nosotros le decimos, señor, ¿cuál es su nombre? Y no, así, ni siquiera se le entiende, solo balbucea, lo vamos a calificar con 2 puntos. A ver, un ratito, en la página 51 tienen un informe de un estudiado Farín. ¿Por qué tienen ahí en el antibiograma resistente, variable según la cepa? ¿Quién les ha dicho eso? Porque todos tienen lo mismo. En un antibiograma jamás se informa, sí se informan nombres de antibióticos. ¿Quién les dijo así variable según la cepa? Por favor, ahí tiene, aunque sea que inventarse, pero tiene que haber 5 o 6 antibióticos entre sensible y resistente. Jamás se informa variable según la cepa. A ver, este informe lo van a recibir ustedes, doctores. ¿Qué tal si reciben y dice Helicobacterium resistente, variable según la cepa? ¿Con qué van a hacer? ¿Con qué no van a hacer tratamiento? Variable según la cepa es el nombre de un antibiótico. ¿Por qué todos vienen así? ¿Acaso no vienen a clases cuando hace la guía con el auxiliar? ¿O usted les ha dicho eso? No. Por favor, no quiero ver más eso. Les voy a poner falta si es que ustedes quieren eso, es fácil. Entonces, lo último que nosotros vamos a evaluar es la función motora. En la función motora, nosotros le vamos a pedir al paciente, señor, por favor, levante su mano izquierda. Y el paciente levanta la mano izquierda. Tóquese la nariz. El paciente se toca la nariz. Quiere decir que este paciente responde al orden verbal, es decir, obedece. Lo vamos a calificar con 6 puntos, ¿no? Luego, si el paciente, nosotros le pedimos, entonces, le provoca un estímulo doloroso, ¿ya? Se le provoca un estímulo doloroso. Se le pellizca acá en el hombro izquierdo y el paciente se toca el hombro izquierdo, ¿ya? Quiere decir que el paciente localiza el dolor, ¿ya? Entonces lo vamos a calificar con 5 puntos. Ahora, si el paciente presenta reflejo de retirada o flexión, es decir, el paciente no está en el grado consciente como para obedecer al orden verbal, pero tampoco para localizar el dolor involuntario que se le está provocando, pero un dolor voluntario que se le está provocando. Si el paciente hay un estímulo doloroso y el paciente hace así retirada o flexiona la rodilla, la vamos a calificar con 4 puntos. Si el paciente presenta una flexión anormal, es decir, que en vez de flexionar o en vez de retirar el dolor, el estímulo doloroso, no se retira, se mantiene o no regresa para hacer directamente ya en extensión, lo vamos a calificar, no, perdón, cuando hay una flexión anormal, es decir, no hay una flexión completa, como que así nomás se queda, hay una flexión anormal o hay una retirada anormal, digamos, se califica con 3 puntos. Y si en caso de que se presenta el estímulo doloroso, por decir algún caso, haya rigidez en posición de depositación y luego de celebración, es decir, haga posición de descerebración así en extensión, ¿verdad? Esto lo vamos a calificar con 2 puntos, ¿no? Posición de descerebración en extensión. Y si directamente el paciente no presenta ningún tipo de respuesta, es decir, el paciente se encuentra así, rígido, no presenta movimiento, ni siquiera presenta flexiones, extensiones de ningún tipo, lo calificamos con 1 punto, ¿no? Entonces, aquí, haciendo la suma de todos estos criterios, vamos a sumarlos, el valor que nos dé lo podemos clasificar como leve, moderado o grave, ¿ya? Si nuestro paciente presenta una puntuación de 13 a 15, vamos a considerarlo como un estado de gravedad leve.
Si el paciente presenta valores de 9 a 12, lo vamos a catalogar como un estado de función neurológica moderado. Y si es de 3 a 12, es decir, este grado está muy bajo, se considera un estado grave. ¿Va? No están dando sus exámenes, ¿Perdón, doctora? no tienen sus notas anotadas. ¿Ya cuántos exámenes han dado? No, es que pasa que ella no vio el examen. Pero ¿El todo teórico? No, el práctico. ¿Cuántos han dado? Han dado todos ¿Cuántos exámenes? de práctico. Han dado 2, ¿no? Sí, dos. 2 hemos dado. El primero ha sido a nivelama y el segundo de el de antibióticos, el último que la doctora tomó, no dijo nada. El del segundo, pues sí, el primero que dimos allá en el laboratorio. Pero pues no dijo eso, que va a fallar. Siga, sigue. Ya, eso sería todo, chicos. Ya analizamos lo que es el Glamour y eso sería todo. No, por un